deseando yo que fueran las 5 de la tarde. Bienvenidos a aquellos que nos están escuchando a través del Spreaker, del blog enriquehernandez.info. Y sigo insistiendo que seguirá de momento en este blog, bueno, seguirá siempre, hombre, si es para mantenerlo vivo, hasta que empiece a funcionar un proyecto maravilloso e interesante con el que vamos a canalizar todos estos esfuerzos de la radio online que desde hace ya unos meses estamos protagonizando en las ondas. Gracias a todos aquellos que nos piden por correo electrónico, nos hacen saber que están interesados, por ejemplo, en esta música que suena, que es música Creative Commons, todo lo que van a escuchar ustedes, salvo una excepción de hoy, que ya nos dirá el autor, si es música o no Creative Commons. Hoy nos hemos traído a un guitarrista, hoy nos hemos traído a Tanousu a este programa. No es especial, porque en realidad todos son especiales. El pasado día estuvimos en el pasado programa, ¿cuándo fue? El miércoles, ¿no, Miguel Ángel? Miguel Ángel Alonso está por aquí en la realización. Hicimos un programa desde una finca ecológica fantástica, maravillosa, con alguien que en un momento determinado dio un giro de 180 grados a su vida. Un ingeniero informático de una multinacional que se dio cuenta que esa no era su vida. Y se ganaba tanto dinero que no tenía tiempo a gastarlo. Pero decidí ponerme una casa en Tacoronte y hacerme agricultor ecologista, o ecológico, que en este caso es lo que hace, ¿no? Ahí pasamos un rato extraordinario, sobre todo conociendo gentes, que es la filosofía de este programa, que se llama Otra Mirada. Presentado esto, me he venido a la casa, me he venido a un bar, a una cervecería. Esta cervecería, sí, con la música, Miguel Ángel. Esta cervecería se llama Tropical, además mira que bien nos viene la música. Bueno, se llama Tropical y no he venido aquí a hablar de cerveza, precisamente. He venido aquí a hablar de gente, de personas. Un germen que quizá empezó a nacer en el famoso 15M. Yo todavía me quedo con una columna que leí hace unos días de Antón Losada en el diario.es, en el que venía a decir, o el que venía a explicarnos, aquello de muchos miraban a los del 15M, como los calificaron, como perro flautas. Yo también fui 15M, ¿no? Yo también fui perro flauta. Y les decían a los del 15M, si ustedes quieren hablar, si quieren protestar, móntense un partido político. Y llegó Podemos. Llegó Podemos con más de 1.200.000 votos en las últimas elecciones europeas. Yo tengo ante mí al candidato, a uno de los candidatos, a dos, tengo concretamente dos, pero al que iba más arriba en las listas de Podemos por estas islas. Juan Quevedo era candidato a las elecciones europeas, es asesor financiero, tiene 36 años. ¿Y eres compositor, Juan? Esa es María que te habrá dado esa información. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, A ver, primero voy a decir que dentro de una hora tan solo, los que oigan este podcast, ya, si lo oyen en podcast ya habrá pasado, pero ahora en directo lo que lo estén oyendo, dentro de una hora tienen ustedes una comisión. No un círculo, sino una comisión. Efectivamente, una comisión de trabajo. Vale. Yo les agradezco que nos reciban, porque sé que están bastante liados y además aquí hay mucho altruismo, hay mucho amor y muchas ganas de cambiar las cosas, que es lo que tiene la gente de Podemos. Ayer esta mañana vi en las redes, pero ayer fue, me parece, el Círculo en La Orotava, en un bar también, que es donde se reúnen ustedes, van buscando sitios. Aquí se reunían en Café 7, de las últimas convocatorias, 250 personas en una asamblea, donde apenas hubo llamamiento, simplemente va al boca a boca, ¿no? En La Orotava, en Candelaria el otro día, éxito en Santa Cruz, tuvieron que cambiar el lugar, el emplazamiento, porque se llenaron 2 veces, porque se llenaron las escalinatas. ¿Qué está pasando, querido? ¿Qué está pasando? Pues un poco una explosión, ¿no? de gente con ganas de hacer cosas nuevas, gente con ganas de hacer política de otra manera. Ya no es solo la protesta por todo lo que está ocurriendo, sino gente ya que quiere pasar de la protesta a la propuesta, ¿no? Uh-huh. Pues vendría a ser... Vale, y tú te presentas a candidato. ¿Cómo fue esto? ¿Que te fichan? ¿Te enteras de Podemos? ¿Te enteras de lo que está haciendo el equipo de Pablo Iglesias? ¿Cómo es? Es que quiero conocerlo. Nos hemos enrolado en Podemos. Yo no sé si es la primera vez que alguien dedica un programa a Podemos aquí. A un programa, 100%. El contenido total de un programa... Más bien entrevistas. Más bien entrevistas, ¿no? Sueltas. Bueno, pues es la primera vez que lo estamos haciendo. Mi caso personal, pues bueno, me imagino que coincidirá con algunos. No había hecho política en mi vida, jamás. Sí me interesaba lo que pasaba, escuchaba las noticias y me posicionaba, pero jamás había militado en ningún movimiento social ni en ningún movimiento político. Pero sí conocía un poquito la línea de Pablo, de Juan Carlos, de Íñigo, de algunos de los miembros de la iniciativa. Y cuando salió a la luz dije, vaya,
aquí hay algo donde uno sí que podría empezar a confiar. Bueno, entonces había algo en ti. Sí, evidentemente. No había un pasotismo. No, para nada había pasotismo. Lo que no había habido era militancia en sí. Ajá. ¿Y eso lo puedes estar detectando ahora en la gente que va...? Claro, porque aquí a la gente no le interesa la política, no le interesa absolutamente nada, pero estamos viendo una reacción, a mí me lo parece, en los círculos, cuando se convocan los círculos de Podemos, las asambleas, que va la gente, va un montón de gente, insisto, boca a boca, no hay medios para convocar a la gente. Gracias a las benditas redes sociales, ¿no? Las redes sociales. ¿Qué pasa? Que la gente en realidad no ha pasado nunca de la política. No ha pasado de esto. No ha pasado. Lo que sí querían era un cambio de guión, ¿no? Un cambio de guión de lo que era la política hasta ahora. Hasta ahora nos habían contado ese relato formal de que la política o la democracia consistía en depositar una papeleta en una urna cada 4 años y en eso consistía todo. Daba igual después que lo que llevaras en el programa se cumpliera o no, pero ya con ese voto ya estaba todo el asunto democrático despachado. Nosotros los que compartimos esta iniciativa pues hemos llegado a la conclusión de que la política es otra cosa. La política la tenemos que hacer entre todos y en el día a día, ¿no? La gente honesta, decente y con sentido común, que lo que quiere es otra manera de hacer política, más justa, más equitativa y más igualitaria, ¿no? Bueno, son las 5 y 7 minutos para quien nos oiga en directo. Este programa se llama Otra Mirada. Hoy empecé ahí hablando ahí a tentemonete, a ver cómo entramos, cómo contamos que estamos aquí previo a a una comisión de Podemos en una cafetería, la Plata Alta, una cafetería, la Tropical aquí en La Laguna, o sea, que se quiera acercar, que se acerque y nos vea, ¿no? Esto para los que están escuchándolo en directo tal día como hoy. Estamos aquí con gente, porque yo tengo por aquí a María José Hernández, tengo a Tino Méndez, tengo a Jessica del Saz. Bueno, tengo a la gente de comunicación que están preparando todo esto. Tengo un guitarrista fantástico que ahora nos lo va a presentar. Además, tú eres compositor. No sé si le conocías, pero vas a alucinar. Vas a alucinar como yo alucinado. Es una propuesta de Héctor Martín, ¿no? Héctor estará aquí dentro de un ratito. Bueno, tomará pie en el micrófono dentro de un ratito. Dicho todo esto, quiero saber cómo se organizan, cómo comunican y cuál es esta historia. Y voy a compartir micrófono con ella, que está aquí. Es una colega periodista, como María, que también está por aquí. Colegas que pasaron por los medios de comunicación y por esto del paro se han quedado en el paro, o otros no. Otros dijeron directamente, me salgo de aquí y voy a hacer otras cosas, como es el caso de esta muchacha que tengo a mi lado. ¿Cómo estás, María? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo se organiza esto? Bueno, pues... Habla aquí a este vale, título. Gracias. Lo que se ha hecho es crear una comisión de comunicación y también quiero decir que hoy estoy yo aquí, pero que en esa comisión pues están varias personas, todas las personas que quieran participar de esta comisión, y lo que se está haciendo es ir poquito a poco, porque se está creando una estrategia de comunicación, tanto interna como externa, y sobre todo en principio yo lo que se pretende es tener el mismo mensaje, ¿vale? Que la comunicación interna se nutra también de la comunicación externa, o sea, que todo esté más o menos llevando el mismo mensaje a los ciudadanos. Cuando hablé con María, me dice, la otra María, tú, es una persona que le gustan las cosas bien hechas. ¿Eso es fundamental para un proyecto como este? Yo creo que sí, y más en política, por supuesto. Y desde el punto de vista de la comunicación. Porque no veas, gestionar la comunicación de Podemos, con lo que ha caído. Es complicado, pero yo sobre eso Porque yo he visto a Pablo Iglesias con rabo y con cuernos también. Bueno, hay de todo. Y también hay que estar pendiente de quién comunica y cómo lo comunica, sí, ¿no? ¿Y cómo se gestiona eso? Porque a mí me da la sensación que a más palos que le dan a Podemos, más crece Podemos. Es que yo no soy partidaria de si te atacan, tú atacas, ¿vale? No soy partidaria. Pero sí es verdad que si están atacando es por algo, porque se sienten incómodos, y si se sienten incómodos es porque algo están haciendo mal, han hecho mal. Pero María, el silencio no es bueno. Tú sabes que, no. Por ejemplo, decir que a ti te financia, yo qué sé, el gobierno de Hugo Chávez, de la forma que dicen que financia el gobierno de Hugo Chávez, aunque Podemos lo ha dejado bastante claro, y no sacar una nota de prensa, no me parecería una respuesta correcta. En cambio, ustedes sí lo están haciendo.
al menos estos últimos días, después de que El País sacara estas informaciones, el periódico El País, ¿quién lo iba a decir, no? Sacara estas informaciones, ustedes han respondido con notas de prensa. Porque hay cuestiones que sí tienen que quedar claras, sobre todo cuando se está empezando y sobre todo cuando hay gente que no sabe exactamente en qué consiste Podemos, ¿vale? Porque yo lo que sí quería apuntar es que todos hablamos de que Podemos empezó en el 11M, 15 de mayo. Pero yo creo que vamos 15 de mayo, todos... marzo, ahora ya me lié. Mayo. Pero yo creo que todos deberíamos ir un poquito más para allá, porque en el fondo Podemos empezó por cada uno de nosotros, o sea que en el fondo ese movimiento empezó internamente. El otro día yo hablaba con alguien, mantenía una conferencia con un amigo médico en las Palmas de Gran Canaria. Tú sabes que hoy en día hay una conferencia de estas del Google que muchas personas, ¿no? Se unieron otros amigos, hombre, ¿cómo está? Y decía, acabo de venir de una asamblea de Podemos, y dijo una frase que para mí fue lapidaria, ¿no? Dice, expuse algunas cosas ahí de sanidad y te hicieron caso, y él me dijo, es que Podemos somos todos. Claro, en eso consiste. Dice, yo soy Podemos. Digo, bueno, pues mira, Exacto, esa me parece una explicación muy interesante, ¿no? Una explicación, una frase lapidaria, ¿no? Y yo lo entendí rápidamente. Yo lo que veo, en el poco tiempo que llevo participando con Podemos, bueno, yo me considero también Podemos, porque tú lo has dicho, Podemos somos todos, es que son personas que están descontentas con la situación que hay hoy, relacionada en varios ámbitos, sobre todo en el político, y lo que quieren es un cambio. Quieren un cambio en ese sentido. Entonces, como todos tenemos que aportar, porque todos pertenecemos a esta sociedad de la que estamos descontentas, pues por eso, entre todos yo creo que se puede ir creando algo bueno. Vale, y volviendo al tema de la organización, esto no es una locura, esto tiene que organizarse. De hecho, cuando hay una especie de memorándum que dice los círculos se tienen que organizar de esta manera, así es la forma de convocarlos, eso es necesario. Eso es necesario porque si no, a ver, por mucho que sea todo democrático, que de hecho lo es, tiene que haber un orden, claro, y para eso en principio los portavoces lo están haciendo estupendamente porque ellos tienen más rodaje, tienen más experiencia, han tenido contactos con gente del ámbito nacional, entonces un poco nos van trasladando a todos las ideas que se van formando de los diferentes círculos, de las diferentes asambleas, y de ahí estamos todos un poco organizándonos. Vale, ¿tú cuál crees que ha sido la espoleta de Podemos? ¿Qué pasó? El hartazgo, ya sé que hay un poco de todo, ¿no? Pero ¿cómo pudo calar a la gente tan rápidamente? Porque se han hecho mal muchas cosas. Entonces yo creo que ya la gente como que ha tocado fondo, ve en Podemos una oportunidad de poder comunicar ese malestar, ese descontento, entonces hay que aprovecharlo. Hombre, yo escuchaba después de las elecciones europeas, después del resultado de Podemos, decían, no, es que Pablo Iglesias es muy mediático. Digo, bueno, pues es que hay otros periodistas y otros políticos que son incluso más mediáticos que Pablo Iglesias, y yo te puedo asegurar que por mucho que salga en la radio o en la tele no podría conseguir nunca un resultado de ese tipo. Me da la sensación, es muy complicado, ¿no? Entonces bendita tele, ¿no? Si por salir en las tertulias y decir lo que dices, yo estoy seguro, eso no funciona así, eso es otra cosa. Yo creo que hay un contenido que es importante. Hay un contenido y ¿es también el momento? El contenido es importante, el contenido está relacionado con el momento, que es un momento importante, y es hora de un cambio. Vale. ¿Y aquí cómo van funcionando las cosas? Por ejemplo, déjame preguntarle a otra de las candidatas que fue a la lista de la europea, si me permites, Juan, que es Jessica de Saz, lo voy a decir bien, Saz con Z. Sí. Candidata a las elecciones europeas, tienes 26 años, eres maestra en paro, estudiante de psicología. Sí, entre otras cosas, como todo el mundo, que parece que solo somos en lo que trabajamos, en lo que estudiamos, y somos, creo que mucho más. Sí, no, te leo el currículum para presentarte, ¿vale? Así te presento y te conocemos mejor. ¿Qué quieres que te cuente? Porque habéis dicho tantas cosas. Bueno, ¿cómo llegaste tú? ¿Cómo llegué? Pues yo sí que fui... Porque esto fue poco... Vamos a ver, ahora sí. Ahora las asambleas son multitudinarias. Porque, amigo, el taponazo de las europeas ha sido muy importante, ¿no? Y mucha gente ha dicho, ay, no sabía de Podemos, ahora sí voy a interesarme, ¿no? Supongo que eso lo habrás visto en alguna que otra asamblea. Sí, en muchas, porque estoy en todas las que puedo. Yo fui y soy 15mayista, o sea, del 15M. Ahí es donde empieza un poco mi activismo político y social.
aunque bueno, siendo maestra, pues siempre, evidentemente, pues estás ahí porque quieres o continuar con la sociedad que existe y que las cosas funcionen, o también tienes un pensamiento a lo mejor transformador, ¿no? De que hace falta unos cambios en la sociedad, porque a lo mejor no es todo lo justa que podría ser. Entonces, vengo de ahí, de mis pensamientos como maestra y de luego mi trayectoria en el 15M, en el que todavía continúo, porque allí en Madrid hay muchos grupos funcionando y creando alternativas al sistema actual, un poco desde, siempre lo decimos, desde las plazas. Y Podemos fue el traer todo lo que habíamos aprendido en el 15M a nivel grupal, porque aunque cada uno se acerca a nivel individual, porque te mueve algo por la situación que vives, también es algo social, ¿no? Es algo que resulta que lo que tú estás sufriendo lo sufre el al lado, lo sufre el otro, y cada vez además más gente, ¿no? Va llegando a más sectores. Entonces te das cuenta de que no os vale con lo que tú hagas cada día, sino que necesitas una organización, necesitamos los ciudadanos estar organizados para acabar con esta situación. Entonces creo que la gente se acerca a Podemos con eso. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Qué nos queda para que esto cambie? Si todo el mundo, la mayoría, piensan que las cosas tendrían que funcionar de otra manera, vamos a juntarnos, vamos a poner cada uno nuestras capacidades, nuestro tiempo, nuestra ilusión en construir una alternativa. Cuando yo decía antes que Podemos somos todos, o tal como lo decía mi amigo, ¿no? Cuando sentenció de esa forma, a mí me parece una sentencia muy interesante, Podemos somos todos, o Podemos es todos, ¿no? Más o menos como el 15M. El 15M éramos todos los que nos sentíamos identificados con eso, ¿no? Salvo un concejal del Partido Popular en Santa Cruz, con el que tuve varias riñas tuiteando, ¿no? Sí, porque es muy fácil llamar a la gente perro flauta sin ni siquiera acercarte a ver qué es lo que pasaba, ¿no? O peludos, ese tipo de cosas. Pero mira, aquí tengo frente a mí a Juan Quevedo, que es asesor financiero, ¿no? Se le supone un tío serio, matemáticas, ¿no? Una cosa dura, cruda, y ya está, ¿no? Esto de las finanzas, ya está. Sabemos exactamente qué es lo que hay que hacer, dónde hay que meter el dinero, dónde hay que sacarlo, cómo hay que ganar, cómo no hay que ganar. Bueno, más o menos, ¿no? Ya ves tú dónde estamos, precisamente por algunos asesores financieros, ¿no? Por cierto, hoy han hecho un anuncio de que van a bajar los impuestos, que ya he oído a otros técnicos diciendo que eso es hambre para hoy, pan para mañana, ¿no? Además de una aberración. Sí. ¿A ti te podíamos suponer, por ejemplo, en un asesor financiero? Digo porque lo normal entre la gente, lo general, es cuando tienes un perfil profesional de determinado tinte, bueno, este es de la derecha, este es de la izquierda. ¿En Podemos se está mirando eso? Para nada, en Podemos no hay carné. En Podemos, a mí me encantaría que todo el mundo que no conociera la iniciativa se acercara y viera lo heterogénea que es, no solo en profesiones, sino en edades, incluso en tendencias políticas. Nosotros la política no la queremos entender en el eje clásico de derechas y de izquierdas, sino más bien de arriba y abajo, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos muy claro que la política actualmente solo ha servido para incidir en criterios de desigualdad, y que arriba hay un 1% o por debajo de un 1%, y debajo estamos todos los ciudadanos que estamos buscando otra manera de entender la sociedad, otra manera de entender la economía. Otra manera de entender la economía. Esa es una de las cosas a las que se ha señalado a Podemos, ¿no? Es utópico. Lo que dice Podemos es utópico. El programa de Podemos es utópico. Ya lo han defendido bastante los eurodiputados ya de Podemos. El mismo Pablo Iglesias lo ha defendido. Es utópico. Tú eres asesor financiero. Has visto de todo. Efectivamente. Para mí lo más utópico es seguir pensando que con la línea actual de política económica vamos a salir. Eso sí que es ser utópico. Albert Einstein decía que no podemos conseguir resultados distintos haciendo siempre las mismas cosas, y por eso nosotros queremos plantear otras cosas. Lo primero, fundamental, una reforma fiscal, pero de verdad. España es el país que menos recauda de toda la Unión Europea. Recauda en porcentaje de PIB por debajo de Grecia. Nos dicen que tenemos un problema de gasto público y por eso deciden recortar por la parte débil, ¿no?, de la cuerda. Y nosotros decimos que no tenemos un problema de gasto porque tampoco gastamos más que el resto de los países de la Unión Europea. Gastamos por debajo de la media. Lo que tenemos claramente es un problema de ingresos. Que la última comisión Lagares, a la que le han cargado el Partido Popular la reforma fiscal, no hace sino ahondar en los problemas. El problema que es que las clases medias y las clases bajas, a base de impuestos directos e indirectos,
pues pagan exactamente o en torno a lo mismo que la media de la Unión Europea. En cambio, las grandes fortunas y las grandes empresas son las que no pagan en este país. 33 de las 35 empresas más importantes, las del IBEX 35, la flor y nata del país, esas abanderadas de España, tributan en paraísos fiscales. Así mismo. Algunas como el Banco Santander, con 73 filiales, tributando fuera de España, es decir, no pagan impuestos. Esos que nos dicen que nos tenemos que jubilar a los 75 años, que tenemos que trabajar más, cobrando menos, y que lo siento, pero tenemos que arrimar el hombro porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, esos son quienes después pues nos plantean rebajas salariales, nos plantean que recortemos en estado de bienestar. Un contrasentido. Con las grandes fortunas ocurre lo mismo. Mientras nosotros, los que trabajamos y tenemos suerte, pagamos un 20, un 25, un 30% de impuestos, permitimos legalmente, porque es legal, que Emilio Botín tribute al 1%, y que tributa al 1% a través de vehículos fiscales como la SICAV. Nosotros decimos que si tenemos la oportunidad de llegar al gobierno, y para eso estamos aquí, eso se va a acabar. Y se va a acabar y ingresaremos. Y no lo decimos nosotros, lo dice Gesta, que es el sindicato de técnicos de Hacienda, entre 70.000 y 90.000 millones solamente evitando la elusión fiscal. A mí se me ocurren muchas preguntas con lo que tú has dicho, ¿no? Pero una de ellas es, para entrar en el debate o seguir con el debate, ¿no? ¿De qué hay miedo de Podemos entonces? ¿De que va a dar herramientas y mecanismos a los ciudadanos para que tengan información? Efectivamente. ¿Cuál es el problema que hemos tenido aquí? Que no nos informan, no nos dicen absolutamente nada. El problema nada. Es que a lo que le tienen miedo es a la democracia. Ellos consideran que la gente no está preparada, que somos demasiado jóvenes, inmaduros, como para poder tomar decisiones por nosotros mismos, y las tienen que tomar otros. En realidad se trata de que se sigan enriqueciendo y de que sigan manteniendo su posición privilegiada, pues unos pocos, nada más. Mira, ese es el miedo. Claro. Yo he dicho esto en varios programas. Una conclusión a la que llegué un día siendo precisamente un programa con la asamblea, con la gente afectados por las hipotecas, que se reúnen al aire libre, al raso, en el Parque García Sanabria, ¿no? Y si te das cuenta de una cosa, es cómo conculca el derecho a la información a la gente. Las administraciones públicas, en este caso los ayuntamientos, por ejemplo, los ayuntamientos, el Cabildo, el Gobierno de Canarias, a nadie se le ha ocurrido poner una oficina de crisis a funcionar para que a mí cuando me llame el banco... ¿Sabe usted qué es lo que me pasa cuando me llama el banco? Porque no pago la casa. A mí no, en este caso, pero a otras personas. Que tengo que ir... El único interlocutor con el que puedo hablar es con el mismo banco. Entonces, para yo buscar información, que anda para conseguirla, tengo que ir a reunirme al raso con otros afectados, y que hay gente que se ha preocupado en buscar esa información. Esas instituciones a las que pagamos los impuestos no han montado ni siquiera un gabinete de crisis. No digo yo para ir contra los bancos, sino simplemente para decirle, mire señor, a partir de ahora este es el camino que usted tiene que tomar. No, se organiza la sociedad civil. No solo no se ha puesto en marcha un gabinete de crisis, sino que robándole los derechos a los ciudadanos, le hemos inyectado más de 100.000 millones de euros a la banca, privatizando los beneficios y socializando las pérdidas. Yo, como Estado, si tengo que inyectar esa cantidad de dinero, porque lo han hecho otros países en la Unión Europea, o lo que sea, o para que no se caigan los depositantes, al día siguiente estoy exigiendo el embargo de una parte de los beneficios futuros para recuperar las ayudas, no solo en cantidad, sino con los intereses de demora. Además, un parque inmobiliario de viviendas para todas aquellas personas que se han quedado sin casa. España es el único de los 12 países de la Unión Europea que han llevado a cabo ayudas a la banca que no tiene un plan de recuperación de esas ayudas. ¿Qué pasa con ese dinero? Se le inyectan 9.000 millones de euros a las cajas gallegas, solo hemos recuperado 1.000 y ya se vendió a Banesco 8.000 de pérdidas. Eso no se recupera. ¿Qué pasa con eso? Y eso se ha hecho recortando en sanidad y en educación. Nosotros planteamos una auditoría firme de la deuda porque lo que no es nuestro no lo podemos pagar. Actualmente debemos 1 billón de euros y es fundamental y necesaria una auditoría de esa deuda. Entonces el trabajo está ahí, en informar, en contar ese tipo de cosas. A ver, si me permiten que apunte una cosa, claro, las administraciones y los bancos sí informan al ciudadano. Lo que ocurre es que informan sobre lo que a ellos les interesa.
Me explico, o sea... claro, pero es que ahí solamente hay un canal de comunicación. Claro, y ese es el problema. Y la comunicación tiene que ser siempre fluida y que no solo interese a una parte, ¿no? Entonces, yo creo que también por ahí va el problema, que hasta ahora la comunicación que ha habido entre administraciones, bancos, entidades privadas, porque lo están nombrando ahora, y el ciudadano, siempre ha cojeado. Y parece más un monólogo de lo que quieren contar y no ha habido una comunicación fluida que es la que existe ahora en Podemos. Bueno, entonces esta es una de las cosas que yo he aprendido esta tarde, de verdad. He querido traer el programa de radio aquí para ver si entendía cosas. Entonces el miedo que hay de estos que están atacando constantemente, poniéndoles vásticas a Pablo Iglesias y este tipo de barbaridades, el miedo es que ha llegado una gente que quiere informar. Exacto. Simple y llanamente, claro, jope. Si le va a decir a la gente cuáles son los chanchullos... Yo creo claro. que el miedo no solo es informar, el miedo es a la gente. Pablo lo dice mucho. No tienen miedo a Pablo, sino que él ha servido de palanca para que la gente se dé cuenta de que tiene las capacidades para construir otra cosa. Entonces, tienen miedo a que la mayoría de ciudadanos de repente se están ilusionando con hacer política. Con que ellos habían secuestrado la política diciendo que ellos eran los únicos válidos para hacer esto. Ya. Y que lo que estaban haciendo era la única forma de hacerlo, porque los partidos que estaban en el poder se alternan para luego aplicar las mismas políticas de recorte y austeridad. Y los ciudadanos seguimos ahí sufriendo eso. Entonces, hemos dicho, no solo tenemos que sufrir, no solo tenemos que quejarnos en el bar, sino tenemos que pasar, como decía antes, muy bien dicho Juan, de la protesta a la propuesta. Entonces, somos gente que nos juntamos, que nos organizamos en espacios abiertos, en espacios transparentes, en espacios muy democráticos, construyendo algo, construyendo una alternativa de gobierno. Eso supone que si es una alternativa es porque alguien se va a tener que ir. Entonces, los que están ahí, eso es lo que tienen miedo, a que les echemos los ciudadanos, que se supone que les elegimos cada cuatro años, con una papeleta, y estamos reclamando, no, esto no es democracia. Nosotros no queremos solo cada 4 años o cada cita electoral depositar una papeleta o elegir entre carne o pescado. Ya. Queremos que se nos escuche. Tú sabes, Jessica, y ahora le pregunto a Tino Méndez cómo funciona un partido político hasta ahora, ¿no? Lo ordinario, cualquier partido, el Partido Socialista, el Partido Popular, en fin, cómo funcionan de forma interna. Según los entendidos en esto, y mira que llevo ya años en este oficio, de forma muy poco democrática, ¿no? Muy poco democrática, muy poco transparente, vertical, de arriba hacia abajo. Entonces, claro... Pues es difícil, ¿no? Si tú al final en casa trabajas de esa forma, exteriorizarlo, externalizarlo, es difícil, ¿no? Al final se convierte en familias. Digamos que les ha cogido fuera de juego el método ultrademocrático, digamos, de Podemos. Nuestro método que se ha basado en que las candidaturas a las elecciones europeas, las candidaturas a primarias, fueran totalmente abiertas. Un tipo como yo, que jamás había hecho política, o como mi compañero Tino podía presentarse, o Jessica, cualquiera se pudo presentar con una serie de propuestas, y la gente que no tenía ni que ser de Podemos fue la que decidió qué personas querían que les representaran. Ajá. En la política actual eso se hace en despachos, se deciden en reservados de restaurantes. Eso lo deciden las cúpulas. Lo bueno de Podemos es que la política la hace la gente, decide a sus candidatos, y el programa fue colaborativo. Miles y miles de personas dedicamos nuestro tiempo a elaborar propuestas, y una vez todas esas propuestas elaboradas, discutidas, debatidas, intentando consensuarlas, todas esas propuestas después fueron editadas, modificadas, se añadieron cosas y se llegó a través de votaciones abiertas también por internet a cualquier ciudadano que ni siquiera tenía por qué tener nada que ver con Podemos a decidir qué programa se quería llevar. Ellos le tienen miedo a la inteligencia colectiva. Ellos saben que con ciudadanos alienados que solo se preocupan para trabajar 12 o 14 horas, el que tiene suerte, y tener un sueldo de miseria, porque hay un 12% de trabajadores en nuestro país que no llega a fin de mes. La pobreza ya ataca al que trabaja. Ya trabajar no es una condición para poder sobrevivir. Podemos es un producto de la crisis. ¿Esto hubiera ocurrido en otro contexto? Pues quizás sí. Quizás sí hubiera podido ocurrir en otro contexto, si aún no estando las cosas del todo mal, se hacen las cosas de espaldas al pueblo. Yo creo que el argumento de que Podemos existe por la crisis es un argumento un tanto falaz, o un tanto
una manera de intentar hacernos ver que bueno, que como que esto es un tema de una protesta y que claro, que te arrimas a Podemos porque las cosas están mal, pero si no estuvieran mal las cosas seguirían igual. Yo creo que Podemos existe no solo porque las cosas están mal, sino porque las cosas se pueden hacer bien, estén las cosas como estén. Déjame que salude a este hombre que tú has aludido ahora mismo. Él es Tino Méndez, es uno de los portavoces. Tiene 54 años, Tino. Es verdad. ¿Eres electricista? Soy electricista de oficio. ¿Te gusta la pintura? ¿Pero qué pintura? Bueno, la de lienzo. En realidad esto me pasa como Juan. Eso es un pequeño secreto que lo sabe mi mujer y mis hijas. Que bien. Pues ya lo sabe más gente. Sí. Ya lo sabe más gente. En vez de ir al psicólogo, bueno, cojo un lienzo y unos pinceles, pero... Eso está bien. Es un autotratamiento. Eso está bien. La industria nos tiene sometidos todo, la farmacéutica, toda la sanitaria nos tiene sometidos y es mejor antes de la pastilla tirarse al lienzo. ¿Eres de aquí? No, soy uruguayo. Ajá. Nací en Uruguay. Llevo ya 15 años aquí. Estoy encantado de vivir en Tenerife. Sí. Y nada. ¿Tú eres un electricista en paro o no sigues activo? No, tengo trabajo. ¿Tienes trabajo? Vale, claro, porque ese es otro de los perfiles, ¿no? La gente que está en depresión, que está en paro y demás. Aquí tenemos varios casos que no, que son gente que tiene trabajo, pero que quiere cambiar las cosas. ¿Ese fue el motivo tuyo? Quiero cambiar esto. Sin duda. Mira, el otro día me preguntaba un amigo en una conversación muy íntima por qué estaba en Podemos. Y te juro que me salió del alma decirle y me estoy emocionando, que no quiero volver a emigrar. A emigrar. Mis hijas probablemente tengan que emigrar si esto no cambia. Y perdón que me emocione, pero bueno, es un tema muy fuerte para mí. Oye, ¿y cómo se te pone la piel cuando tú, por ejemplo, que has estado... Ayer estuviste en La Orotava? Estuve. Cuando ves aquella movida en La Orotava, en la que ustedes van a los bares, hablan ahí, oye, vamos a hacer una asamblea, supongo que habrá... Supongo no, tiene que haberlo, ¿no? Yo no digo solidaridad, pero por lo menos una especie de... como aquí, ¿no? Que no me sale la palabra ahora mismo. Bueno, da igual. Que hay sincretismo, que hay buen rollo entre ambos, ¿no? Para eso tiene que abrirte un bar a alguien, ¿no? Para confiar en ustedes, o esto se paga, ¿cómo se hacen estas cosas? No, para nada. Nosotros... ¿Les caes bien a la gente? Sí, solicitamos a ver si nos prestan un espacio, un bar para poder hacer una asamblea, ellos encantados. Qué bueno. Sí. Vamos a ver, una de las condicionantes de Podemos es no deberle dar a nadie. O sea, si nosotros en realidad queremos llevar adelante lo que proponemos entre todos, no podemos deber favores a los bancos, no podemos deber favores a los medios de comunicación. Y mucho menos a los ayuntamientos o cualquier institución del Estado que nos pueda ceder un local. La independencia económica y la independencia en todo sentido es básica, es fundamental. Es uno de los pilares para poder salir adelante, ¿no? O sea que todo esto que se propone, se habla, se debate y se vota en una asamblea, poder llevarlo a cabo. O sea, hace un rato estaban hablando de por qué las instituciones no habían abierto un departamento de crisis. Es una pregunta que me hago siempre. Es que son socios de los bancos, porque ellos son políticos y los políticos necesitan de los bancos para financiar campañas, para poder llegar a sentarse a su sillón. Es más, no perderlo, porque la idea no es sentarse, es no perderlo. Parece que la casta está muy preocupada en no perder todos sus privilegios, ¿no? A ver, dime una cosa. Tú que estuviste ayer en el Círculo de La Orotava, que había muchísima gente. ¿Esto cómo funciona? ¿Boca a boca? ¿Cómo llega esa gente a La Orotava a enterarse que hay un círculo ahí? Vamos a ver, nosotros tenemos una página que ya aprovecho. ¿De la? Una página de Facebook que es Podemos Tenerife. En esa página se publican todos los eventos, todas las comisiones, todas las asambleas. Mucha gente se entera por ahí, pero te puedo asegurar que el 30 o el 40% de los 120 personas que había se enteraron por el boca a boca, ¿no? Nosotros cuando empezamos, el boca a boca fue el gran explosivo de todo esto, sigue siendo, no lo podemos perder. Si no tenemos el boca a boca y los medios digitales, ¿qué? Vamos a depender de dinero. Un dinero que le vamos a pedir a un banco, vamos a perder independencia. No es el camino, no es así. Es mejor hablar con una persona, explicarle
qué es Podemos y que vaya a una asamblea y que lo compruebe, porque lo difícil es como el tema esto de la financiación de Chávez, ¿no? O del chavismo. A mí me gustaría que entren a la página de podemos.info y que le den a la pestaña de financiación y que vean lo que es la financiación de Podemos. A mí me gustaría como ciudadano que el resto de los partidos hagan lo mismo. O sea, aprovecho para pedirle a todos los oyentes que entren y que lo vean. O sea, esto, otra premisa de Podemos es que basta de palabras, vamos a los hechos. Y los hechos están, se pueden ver en podemos.info. Me permite la gente de Podemos, estamos haciendo otra mirada desde la cafetería tropical, cervecería tropical aquí en la Laguna. Estamos previo a una comisión que ustedes van a celebrar aquí mismo en esta planta alta, con lo cual les agradezco que me hayan recibido. Nos quedan 15 minutos de programa, pero queríamos traer música aquí a Podemos. Genial. Queríamos traer música y un ejemplo es este que suena. Para mí aquí hay cuerdas de acero, como mínimo. Querido amigo. Por lo menos. Héctor Martín, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por estar aquí. Yo quería apuntar, estoy tan sorprendido como tú, Enrique, porque no he visto ningún rabo, ningunos cuernos. No. Resulta que son personas normales y todo. Escuchaba antes a Juan, creo que es su nombre. Bueno, yo creo que son personas extraordinarias. Sí, eso es posible. Pero escuchaba a Juan en relación a un adjetivo que ha dicho, un partido ultrademocrático, y me quedaba pensando precisamente en estas fiestas, en este boncho que hubo ayer en Madrid, para unos cuantos invitados, además, que no fue del todo masivo, ¿verdad? Sí. En el que estaban excluidos precisamente los que llevaban una enseña, porque llevaban una enseña. Sí. Y a mí la verdad es que me parece que es emocionante que hablen de ultrademocracia, por ejemplo. O sea, la verdad es que la información que le dieron a la policía por parte de la delegación del gobierno en Madrid o algún policía se tomó la ley por su mano, porque, por ejemplo, algún periódico digital, me parece que fue el diario.es, colgó una bandera republicana desde el balcón y subió un policía presuroso allí a llevarse la bandera hasta que le dijeron, mire, pero usted está equivocado. Esta es una manifestación política y yo puedo colgar aquí desde mi balcón lo que quiera. Por supuesto. Y se tuvo que... Lo que pasa es que, claro, al final la gente está asustada y mal informada, ¿no? Y le piensa a la policía quitar banderas de la República. ¿Pero por qué? Usted no tiene derecho a hacer eso, ¿no? Pero ¿eso de dónde viene? Eso viene de donde viene. Eso viene del estado de shock, del susto, del miedo. Pero bueno... yo decía aquí que hay cuerdas de acero y hay un nombre. Pasamos página, por lo menos en un momentito, ¿verdad? Venga. Efectivamente, tenemos con nosotros, Enrique, a Tanausú Luis, porque es que tenemos un compañero que se llama Tomás Luis y acabo de estar a punto de equivocarme. Tanausú, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Héctor. Bueno, sorprendido todavía con que en Canarias, en Tenerife, haya uno de nuestros vecinos que se dedican a una forma muy particular de tocar la guitarra, el denominado Original Fingerstyle Guitar. Y claro, ¿quién mejor para definir esta forma de tocar la guitarra que el mismo protagonista de este disco, que se llama En Tránsito? ¿Qué tal, Tanausú? Explícanos un poco de cómo nació esta necesidad. Sí, bueno, me lo preguntan muchas personas, porque la verdad que es un estilo que está siendo pionero en España, surge sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, se está viendo mucho en Francia, Rusia ahora. Digamos que de manera así sencilla consiste en independizar las dos manos mucho a la hora de tocar la guitarra, para que podamos distinguir pues una línea del bajo, al acompañamiento, la melodía, incluso una parte percusiva, y combinarla toda a la vez, y entiendes como si estuviese sonando pues una banda de rock, o como si estuviésemos orquestando la guitarra. No es algo que sea tan nuevo, porque realmente esa manera de tocar se utiliza mucho en la guitarra clásica, que ha sido mi formación. Entonces, además soy un gran amante del bajo y de la batería, y creo que ha cuadrado justo el estilo inherente a mí. Vamos a escudriñar un poco en tu biografía, ¿verdad? Porque hay que bucear un poco para saber de dónde vienes. En un momento decides irte al este de Europa, ¿verdad? Y ahí descubres
además de que podías ganarte la vida como un guitarrista de música clásica, descubres este estilo, ¿verdad? Sí, digamos que después al terminar la carrera de música en Salamanca, decidí seguir formándome y hice un máster de música de cámara en la Universidad Mozarteum en Salzburgo. Uh-huh. Entonces, allí formé un cuarteto de música contemporánea, y en uno de esos días que estás hecho polvo, cansado de muchos ensayos, de estar estudiando y demás, llegas a casa por la noche y estaba perreando un poco por aquel entonces MySpace, que estaba surgiendo, ¿no? Y llegué hasta un nombre, Tommy Emmanuel, que es un guitarrista australiano. Entonces no pude parar de ver sus vídeos hasta las 3 de la mañana o algo así, y me sorprendió la capacidad que tenía de no solo la interpretación, sino de llegar hasta el público. Yo estaba al otro lado de una pantalla y estaba flipando. ¿Y ahí fue cuando decidiste cambiar las cuerdas de la guitarra? No realmente. Me quedé pensando, digo, bueno, esta manera de tocar me gusta y yo creo que la podría hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces, pasados 3 años en Austria, decidí volver a Tenerife, tener un tipo de vida un poco más tranquila, no estar siempre pues con muy poquito dinero, mal viviendo. Tú eres un Podemos, chico. Tú eres un Podemos. Y bueno, entonces al volver a Tenerife terminé los estudios de magisterio, al ver que cuando quería buscar trabajo tenía que hacer pues oposiciones para listas de sustituciones con profesores de las escuelas de música a las que quería optar, yo pensando que al llegar después de toda esta formación pues bueno, me voy a comer el mundo y demás. Uh-huh. Y resulta que al terminar las prácticas de magisterio enseguida me surgió trabajo y empecé a trabajar con niños y empecé a inventarme canciones infantiles. Uh-huh. Y a la vez, ya que no podía seguir con el cuarteto por la distancia, ¿no? Decidí empezar con la guitarra acústica, y impulsado por esa nueva onda de, bueno, puedo crear aunque sean canciones infantiles, pues entonces empecé con el fingerstyle. Es curioso porque ha hecho el camino inverso de muchos canarios, ¿no? Que los músicos canarios a veces tienen que cruzar el charco para llegar a otras cotas, a otros clubes, a otros lugares. Tú hiciste ese camino, pero ahora te has vuelto, ¿no? Sí, sí. Y eso te pilló en Tránsito. Y así por eso se llama Tránsito. Digo el nombre del disco, precisamente en Tránsito. ¿Qué nos quieres contar en este disco tan al sur? Bueno, es un tránsito del nylon a las cuerdas de acero, es un tránsito de lo clásico a lo moderno, de digamos los ritmos muy preestablecidos al groove y al tener ganas de bailar con la guitarra. Y es un tránsito en la propia vida, ¿no? Del eterno estudiante al profesor, y tantas cosas que no se me ocurría otro título. ¿Y cómo están nuestros jóvenes? ¿Cómo palpas la inquietud de la gente, de los niños especialmente? Es más, ¿alguien te ha preguntado, algunos niños estos, qué es esto del fingerstyle? Sí, poquito a poco, ¿no? Tampoco es que vaya por el colegio diciendo que acabo de sacar un disco o algo así, ¿no? Poquito a poco se van enterando. Y sí, muchos, pues, que profe, me metí en internet, vi tu página web, o he visto un par de vídeos. Pues vamos a hacer una cosa. Dígame usted. Terminamos aquí este pedazo de programa. No digo por lo importante y lo grande y bueno que es el programa, no, sino pedazo por el cachito de programa que son 45 minutos, y volvemos con una segunda parte. Bueno. Y va a tocar. Yo creo que sí, ¿no? Segunda parte, venga. Vale, de acuerdo. 30 segundos y volvemos otra vez y anunciamos por las redes que estamos en directo en 30 segundos.